¿Qué tal? Bienvenidos a la 14ª clase virtual. Hoy es 23 de abril del 2020. Ya saben, hay que hacer un comentario en este video y además hay que hacer una captura de pantalla por aquello de que no se suben todos los comentarios. Ella, en algún lugar del mundo, se puso su uniforme para tomar su clase virtual. Yo conozco muchos ellos y ellas que también lo han hecho. Muchas gracias. Bien, continuamos. Ya dibujamos una parábola. Ahora vamos a empezar a conocer a la parábola. Los elementos o los principales elementos de la parábola son los siguientes. El foco es un elemento importantísimo. La directriz, otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque en función al foco y a la directriz es que se define la parábola. La recta que va del foco a cualquier punto de la parábola se conoce con el nombre de radio vector. La recta que une o que va del vértice al foco se conoce con el nombre de eje de simetría. El vértice tendrá coordenadas alfa, beta. El vértice tendrá coordenadas alfa, beta. Una recta que va de una rama de la parábola, esta se llama rama y esta es otra rama. Entonces, esta es la rama superior en este caso y esta es la rama inferior de la parábola. Muy bien, la recta que va de un punto de una rama a un punto de otra rama se llama cuerda. Una cuerda perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco se conoce como ancho focal o lado recto. Y en este caso de la parábola, el lado recto tiene el valor de 4 rho. La distancia que hay del vértice al foco, esta distancia, se llama distancia focal y siempre mide rho. La distancia que hay de la directriz al foco mide 2 rho. Esta distancia es rho y acuérdense que el foco y la directriz equidistan del vértice. Entonces esto también mide rho. Entonces la distancia que hay del vértice, del foco a la directriz mide 2 rho y eso se conoce con el nombre de parámetro. Esos son los elementos de la parábola. Ahora vamos a estudiar la parábola. Vamos a pensar en la parábola en primera forma ordinaria y en el caso de la parábola son 4 casos. ¿Sí? Primera forma ordinaria significa para la parábola que el vértice está en el origen de las coordenadas, es decir, que el vértice tiene coordenadas 0,0 y el eje de simetría coincide con alguno de los ejes coordenados. El eje de simetría coincide ya sea con el eje de las X o con el eje de las Y. Eso significa primera forma ordinaria. Vértice en el origen y eje de simetría coincidente con algún eje coordenado. Ahora, los casos se relacionan con la dirección hacia donde abren las ramas de la curva. Ya habíamos dicho que estas son las ramas de la curva. Entonces, ¿en qué dirección abren las ramas de la curva? Eso es lo que va a marcar el caso. El primer caso, la curva abre hacia la parte positiva del eje de las X, es decir,
esta sería una parábola en primer caso. El segundo caso, si la curva abre hacia la parte negativa del eje de las X. El tercer caso, que es el más simpático y el que más me gusta a mí, es cuando la curva abre hacia la parte positiva del eje de las Y. Y el cuarto caso, cuando la curva abre hacia la parte negativa del eje de las Y. Aquí están los 4 casos. Primera forma ordinaria, primer caso, la parábola abre hacia la parte positiva del eje de las X. Primera forma ordinaria, vértice en el origen, y el eje de simetría en este caso coincide con el eje de las X. Primera forma ordinaria, segundo caso, ahora la curva abre hacia la parte negativa del eje de las X. Primera forma, vértice en el origen y eje de simetría coincidente con el eje de las X. Segundo caso, abre hacia la parte negativa del eje de las X. Primera forma ordinaria, tercer caso. Primera forma, vértice en el origen y eje de simetría coincidente con uno de los ejes cartesianos. En el tercer caso, coincide el eje de simetría con el eje de las Y. Y la curva abre hacia la parte positiva del eje de las Y. Finalmente, primera forma ordinaria, cuarto caso. Primera forma ordinaria, vértice en el origen y el eje de simetría, en este caso, coincide con el eje de las Y. Cuarto caso, la parábola abre hacia la parte negativa del eje de las Y. La ecuación de la parábola. Bueno, pues entonces vamos a tener 4 ecuaciones ahora. Entonces, primera forma ordinaria, primer caso. ¿Sí? Esta es el dibujito, digamos, de este caso. Entonces, el eje de simetría está sobre el eje de las X y la curva se abre indefinidamente hacia la parte positiva del eje de las X. Vamos a considerar un punto de la parábola con coordenadas XY y el foco se encuentra en coordenadas ρ, 0. ¿Sí? Recuerdan, esta distancia es ρ. Muy bien. Entonces, por definición de la curva de la parábola, un punto de la parábola debe de equidistar del punto fijo llamado foco y de la recta fija llamada directriz. Entonces, en este caso, esta distancia y esta distancia deben ser iguales. Aquí no parecen muy iguales, pero en fin. Entonces, si hacemos caso de esa definición, entonces la distancia de M a F debe ser la misma que la distancia de M a D. ¿De acuerdo? Entonces, esa es nuestra primera ecuación. Ahora, distancia de M a F. La distancia de M a F sería la distancia entre dos puntos y esa distancia sería la raíz cuadrada de x menos ρ al cuadrado más y menos 0, pero y menos 0 es y, al cuadrado. ¿Sí? Aquí está. Ahora, la distancia de M a D. Si nosotros vemos que el punto D está en las coordenadas menos ρ, esto es ρ, este es el 0, entonces para acá hay menos ρ y para arriba está y. ¿Sí? Entonces el punto D está en menos ρ, y
la distancia de M a D estaría dada por X menos ρ, es decir, X más ρ al cuadrado, y Y menos Y, que es 0, ahí se queda. La raíz de X más ρ al cuadrado. ¿Sí? Sustituyendo esta y esta aquí, es decir, igualándolas, elevándolas al cuadrado para quitarles las raíces y desarrollando los binomios y reduciendo los términos machetazos a los términos semejantes, se obtiene que la ecuación de la parábola es y cuadrada menos 4ρx. Es una ecuación de segundo grado con dos variables, pero muy incompleta. Muy incompleta. ¿Sí? Es muy sencilla de trabajar esta ecuación. Entonces, primera forma ordinaria, primer caso. Y cuadrada es igual a 4ρx. Primera forma ordinaria, segundo caso. Lo único que va a cambiar aquí, el eje de simetría es el mismo, el vértice es el mismo. Entonces, lo único que va a cambiar aquí son las coordenadas de del punto D de la directriz y del foco. Con estas coordenadas, el foco en menos ρ, 0 y el punto D en ρ, y, y haciendo un trabajo semejante al anterior, vamos a llegar a que la ecuación de la primera forma ordinaria, segundo caso, es y cuadrada es igual a menos 4ρx. Ustedes tienen que llegar a esta ecuación. ¿Cómo? Con un procedimiento semejante a este. Y con estos valores, por supuesto. ¿Ok? Bien. Primera forma ordinaria, tercer caso. Igual, el punto M tiene coordenadas XY, el foco ahora tiene coordenadas 0, ρ, y el punto D tiene coordenadas X menos ρ. Siguiendo el procedimiento que ya conocemos, entonces obtenemos la ecuación de la parábola primera forma ordinaria tercer caso, que es x cuadrada igual a 4ρy. Esta es mi ecuación de la parábola favorita. Esta es mi ecuación favorita de la parábola. Finalmente, para el cuarto caso, primera forma, cuarto caso, podemos pensar que la ecuación será x cuadrada igual a menos 4ρy. ¿De acuerdo? Pero ustedes tienen que demostrar, tienen que comprobar, ya saben cuál es el camino, estas fórmulas. Muy bien, hasta aquí lo dejamos. Para recibir su hojita de asistencia, ya saben, tienen que mostrarme que están demostrando sus formulitas de los 4 casos de la parábola. ¿Sí? Pues es todo. Nos vemos mañana y quédense en casa.